Todo el mundo quiere copiar a los grandes gurús como Bezos o como Bill Gates, etcétera. Ellos comenzaron su negocio en el garaje de su casa, yo puedo hacer lo mismo. Claro, pero el Perú no es Estados Unidos. Comienzo en mi casa, ¿no? En el garaje de mi casa, todo va bien y después viene Indes y después viene Suná, después viene el esto. Entonces, en el Perú es muy difícil dar un consejo porque, ¿cómo le digo que no se pase el semáforo? El semáforo está malogrado. Nos acompañó en esta entrevista Ricardo Briceño, empresario peruano con más de 50 años de experiencia profesional, es presidente de directorio de Agrícola Don Ricardo, una de las principales exportadoras peruanas, y es presidente de directorio de Textil del Valle, la empresa textil más sostenible del mundo, que tiene como clientes a Patagonia, Lacoste, Lululemon, entre otras. En esta entrevista, Ricardo comparte su visión empresarial, su historia profesional y reflexiones sobre el futuro del Perú. No se lo pierdan. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por No, aceptar la invitación. no. Bienvenido a Gurú. Muchas gracias a ustedes por la invitación, más bien. Gracias por la Tenía, oportunidad de sí, poderme dirigir a el numeroso público que tienes tú. tenía ya pendiente esa entrevista ya hace buen tiempo. Lo tengo como un referente, uno de los líderes empresariales que son fuente de inspiración. Y para mí es muy especial esto porque he seguido su historia durante muchos años. Para que nuestro público pueda estar en contexto, ¿nos puede contar un poco sobre su historia empresarial, en dónde estudió, cómo fueron sus inicios? Yo siempre digo, en un país totalmente diferente al que es ahora. Bueno, yo creo que soy un producto de la meritocracia. Yo nací en Arequipa, me crié en Camaná, yo estudié en un colegio fiscal y en un colegio nacional. Luego vine a Lima y estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería. Después de la Universidad Nacional de Ingeniería obtuve una beca para estudiar en Bélgica, en la Universidad de Lovaina y en la Universidad de Amberes, donde cambié de carrera en realidad, pasé de ingeniero a economista. Y luego regresé al Perú y entré a trabajar a Minero Perú Comercial, que era la empresa del Estado comercializadora de minerales. Estuve ahí 5 años, entre ellos me mandaron a Londres, yo era jefe de la oficina europea de Minpeco. Ahí ingresé a una empresa de trading que se llamaba McRitch, que luego fue Glencore. Vine a Perú en el año 80, me hice cargo de la oficina y pasamos de ser traders a ser mineros en realidad, porque compramos minas, compramos la mina Perubar, la mina Sky Cruz, la mina Yauliyacu, y en realidad yo entré al sector minero no como operador, pero sí como dirigente, como director, digamos, de las operaciones, y me retiré en el año 2001, ya después de 30 años de experiencia en el trading y trabajar en una empresa multinacional, y pensé que tenía que hacer un proyecto de vida. Es así como entré al agro. Fundé Agrícola Don Ricardo como un proyecto pequeñito, donde iba a pasar tiempo con la familia, fines de semana, etcétera. Y seguramente pensé que era bastante más relajado que el trading. Y me equivoqué, porque si hay una cosa estresante es la agricultura. Y también, bueno, por mi experiencia, nos dedicamos a la exportación. Comenzamos con 48 hectáreas. Hoy día tenemos casi 2.000, empleamos a 7.000 personas. Es una empresa bastante bien formada. Y también participé en el accionariado de Textil del Valle, que fue fundada por mi buen amigo Reinaldo Ubins. Y bueno, en el año, hace dos, 3 años, compramos el total del accionariado y tenemos, ahora me dedico a estas dos empresas, ¿no? O sea, he pasado del sector trading multinacional, el sector minero, el sector textil y el sector agrícola. O sea, creo que he cubierto, pero además de eso, cuando me retiré de Glencore, pensé que podía aportar algo al desarrollo nacional y fui invitado a ser presidente de la Asociación Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Estuve allí en el año 2002, 2001, 2003 y luego fui invitado a ser presidente de la CONFIEP. Entonces fui presidente de CONFIEP entre el año 2009 y 2011. He presidido CADE, he presidido la Convención Minera, o sea, he tenido también una vida muy activa en el sector gremial empresarial. Y hay mi primera pregunta, ya dando doble clic a todo eso, es ¿por qué uno hace lo que hace y qué le lleva a no solo a ser un empresario con renombre, sino que también a estar involucrado en el quehacer del país desde el punto de vista gremial? Bueno, pues justamente cuando uno, digamos, ha sido
producto de la meritocracia, como digo, ¿no? Y se da cuenta de que en este país hay oportunidades para todos, pero que hay también cosas que corregir, que hay cosas que mejorar, porque en realidad lo que yo pude percibir al final de mi carrera como ejecutivo, que fue en el año 2000, es que este país había crecido, estaba en una senda de crecimiento muy importante, ¿no? Pero era crecimiento más no era desarrollo. Entonces el país necesitaba, y necesita hasta ahora, no necesitaba, necesita hasta hoy día, y esa es una tarea pendiente, un conjunto de reformas para hacer que el crecimiento se convierta en progreso. Nosotros hemos perdido la oportunidad de continuar en esa senda de crecimiento, porque ni siquiera crecimiento tenemos hoy día, pero de progreso, de desarrollo, de hacer ciertas reformas, porque hay cosas que están muy, muy mal en el Perú y desafortunadamente tengo que decir hoy día van de mal en peor. Es muy cierto eso. Y cuando uno construye, como usted dice, en base a la meritocracia, siempre los caminos hacia el éxito profesional, empresarial, no son caminos lineales, ¿no? Siempre hay altos y bajos. Eh, ¿Cómo fue su etapa en el sector minero, por ejemplo, en un contexto económico del Perú también complicado, ¿no? ¿Cómo fue sobrellevar eso como líder? Bueno, ¿Qué cuando aprendizaje le dejó también? estábamos a las finales de la época del terrorismo para comenzar, ¿no? El sector minero fue muy, muy afectado por el terrorismo. Y también había una tremenda crisis económica mundial, los precios eran muy bajos, o sea, había algo que me enseñó la minería es que, y he seguido en esa línea, ¿no? Era competir con el mundo entero. O sea, yo he tenido muy poca exposición al mercado local. O sea, toda mi carrera la he hecho mirando hacia afuera, donde hay una tremenda competencia. Entonces creo que eso me formó a mí, ¿no? Uno tiene que manejar muy bien los costos, tiene que manejar muy bien las relaciones. No hay ventajas del mercado pequeño, ¿no? Y eso continúa y creo que en el Perú había que hacer muchas cosas para poder competir hacia afuera. Teníamos temor, por ejemplo, de que el vecino crezca porque te quitaba mercado. El mercado era inconmensurable, ¿no? Claro. O sea, el mercado exterior. Por eso es que cuando entro, por ejemplo, en el agro, entro para exportar. Y ahí entramos un montón de dificultades. Y en minería también, ¿no? O sea, como digo, los costos son lo único que tú puedes manejar y lo único que te puede hacer sobrevivir. Y entonces, en aquel entonces había pues una serie de cosas, 17% de impuesto a la exportación de zinc, por ejemplo, en la época del El control. primer gobierno de Alan García. Aranceles tremendos, sindicatos irrazonables, ¿no? Entonces, era muy difícil trabajar. Hubo una huelga minera de casi 7 meses, yo recuerdo, ¿no? Los sindicatos eran muy fuertes, el Estado era muy voraz con la minería, había muchas trabas, no se podía, los aranceles de importación eran altísimos, traer maquinaria te costaba una fortuna. O sea, eran momentos difíciles realmente, momentos muy, muy difíciles. Ahora, hoy día es diferente, pero también tenemos momentos Correcto. difíciles. Miren la minería ilegal, por ejemplo, hoy día, ¿no? O sea, hay baches, siempre hay baches. Hoy día tenemos esta penetración eh, malsana, esta penetración muy, muy mala del narcotráfico y la minería ilegal en las actividades mineras. La inseguridad que existe hoy día es terrible. O sea, nunca ha sido un camino fácil. El 90% de las empresas no logran conectar su planeamiento estratégico con su ejecución diaria. Te presentamos Acelera, una plataforma empresarial de inteligencia artificial que conecta tu planeamiento estratégico con los objetivos, KPIs y proyectos de todos los equipos. Nuestra IA, entrenada por expertos, ofrece respuestas precisas y alineadas con las políticas de tu empresa, acelerando la adopción de una nueva forma de trabajar en todos tus colaboradores. Ya contamos con más de 20 clientes corporativos en 9 países, con testimonios de ejecutivos de primer nivel. Acelera, alinea tu organización y logra resultados extraordinarios. Siempre hay estas dificultades, ¿no? Que al final también, más adelante me gustaría conversar sobre cómo cambiamos esa realidad, ¿no? Que nos toca a los ciudadanos estar involucrados. Usted decía que entró al sector agro, bueno,
para relajarse y de una jubilación tranquila y resultó todo lo contrario, ¿no? Porque al final, si de repente en la minería con todo lo que son los costos, donde tú eres competitivo, en el agro tienes un factor riesgo climatológico y un montón que es más complejo todavía de repente, pero se abre una ventana de oportunidades porque hace poquito nosotros, por ejemplo, entrevistamos a Carlos Llereda de Incas Berries y nos contaba que el Perú es potencia mundial ahora en arándanos, por ejemplo, ¿no? Y el Perú se está convirtiendo en un actor global, de nuevo, compite con otros países en temas de la agroindustria, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en Agrícola Don Ricardo donde lo que esperaba la tranquilidad se convirtió de repente en algo totalmente distinto, pero al final son aprendizajes, ¿no? Bueno, fue una experiencia muy buena, ¿no? O sea, la curva de aprendizaje fue muy larga. Primero porque fuimos de los pioneros en la agroexportación. Por ejemplo, los bancos no entendían el agro. O Claro. sea, los bancos venían de una crisis porque cuando justamente el presidente Fujimori hace el golpe y para la inflación, los agricultores que estaban endeudados en soles, que los pagaban con la inflación, se quedaron endeudados con tasas altísimas. Entonces los bancos se quedaron de dueños de muchas operaciones agrícolas, no daban dinero. Ellos prestaban para la cosecha, o sea, prestaban para el fertilizante, y no entendían que el agro no plantaba árboles que crecían y que iban a producir años después. O Sí. sea, fue muy difícil que nos entendiesen, ¿no? Y por otro lado, no teníamos ninguna experiencia. Copiamos de Chile como si fuese Ica, fuese Copiapó, por ejemplo, ¿no? Y ese fue un error que lo descubrimos años después, que cada valle, cada sitio es diferente. El agro, y es así, probablemente me gustó por eso, por la complejidad que encontré y las oportunidades que habían de resolviendo pequeños problemas poder ser exitosos, ¿no? Nunca había Perú producido uvas sin pepa. Entonces nos pusimos a producir uvas sin pepa. Hoy día el Perú produce uvas sin pepa y Sí. exporta, es el primer exportador del mundo. Pero en aquel entonces nadie sabía cómo plantar, si le poníamos patrones o si era con raíz desnuda, si se injertaba, si no se injertaba. Fue una experiencia lejana para mí, porque yo nunca había sido agricultor, pero felizmente que tuve un buen socio, que es Rafael Ibarguren, que había nacido en Ica, que conocía de eso, que me ayudó y que fuimos poco a poco desarrollando. Y seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos con las mismas dificultades. Te he hablado de arándanos, sí, la gente cree que porque el año pasado se sacaron buenas producciones y buenos precios, todo el mundo tiene que plantar arándanos. Y ese es el gran problema del Perú, en que vamos a llegar a un momento en que nosotros vamos a ser nuestros propios competidores, vamos a sobreproducir arándanos y vamos a tener precios, de Superprecio. nuevo, los costos son los únicos que te pasen sobrevivir. Si uno no tiene un manejo de los costos, los precios son una variable exógena en el agro, totalmente exógena. Un año puede estar el arándano a $5 y el año siguiente a 10. ¿Por qué? Porque hubo una tormenta, llovió en Chile, llovió en Sudáfrica o no sé Ya. qué, ¿no? Produjo más o produjo menos. Entonces el precio es una variable exógena y el costo es una variable endógena. Lo que puedes Hay que controlar. manejar costos, hay que manejar las buenas variedades, hay que ser muy puntilloso, el agro es más que agricultura, es bastante más tecnología y bastante más ciencia de lo que la gente piensa. Claro, porque de repente uno piensa y dice, ah, bueno, no sé, lo tradicional, con tu lámpara, tu tierra, y es... Totalmente falso. Es altísima, altísima tecnología. Desde el hecho de buscar cuál es la variedad que uno va a poner. Hay variedades de arándanos que producen un máximo de 12, 14 mil kilos por hectárea en edad adulta. Y hay nuevas variedades que producen 40.000 kilos. Wow. Entonces, el que tiene una variedad de 14.000 kilos nunca va a poder competir con el nuevo socio, con el nuevo vecino que entró que produce 40.000. Y Y eso sucede en arándanos, eso sucede en uvas, eso sucede en muchas otras cosas. Desafortunadamente, no tenemos un instituto que pueda desarrollar variedades nuevas de otros productos. Tenemos que comenzar en el Perú a pensar en otros productos y no copiar uvas, paltas, arándanos. Mire, el espárrago ya prácticamente no se produce en el Perú, sí, bajó pues, mucho, ¿no? Y bueno, hay que buscar.
otro tipo de productos. Yo siempre digo cuando tengo mis invitados que pensemos en que no nos conocen, ¿no? Para que muchas personas que nos ven, sobre todo del exterior, vean casos peruanos y que seamos un ejemplo de superación, de inspiración. Usted es presidente y directorio de Textil del Valle, Sí. que hace poco tuve, digo, la bendición de ir porque para mí fue una experiencia transformadora, el conocer sus procesos, su visión de sostenibilidad y nos dijeron que es la empresa sostenible textil más sostenible del mundo. Cuéntenos primero un poco sobre Textil del Valle, quiénes son sus clientes y por qué es tan importante y cuáles son sus principales proyectos que usted diría, estos proyectos me mueven el corazón. A ver, le voy a hacer una comparación. Tengo dos empresas, ¿no? Una Ya, que es Agrícola Don Ricardo y la otra es Textil del Valle. Son diametralmente opuestas. ya, ¿Por qué? Porque en el agro uno tiene que producir lo máximo que pueda sacarle al campo, sí, claro. ¿no? Entonces maximiza la producción. Sin embargo, no tiene la menor idea de a qué precio la va a vender. Uno realiza la producción y toma todos los riesgos hasta que el producto llegó a ser puesto en el supermercado y el cliente se lo comió. Mientras tanto, todo el riesgo es de uno y el precio es el precio que le van a pagar cuando llegue después de un mes o 2 meses de travesía. O sea, precio totalmente desconocido. En cambio, en el área de confecciones, uno solo produce lo que le piden. Claro. Yo no produzco nada que no ha sido contratado por mi cliente. Entonces vamos, buscamos clientes, ellos nos hacen un pedido, ya sé cuál es el precio de venta antes de producirlo. Claro. Entonces, en uno manejo solamente costos y no tengo el upside de precio, y en el otro manejo producción. Son diametralmente opuestos. ¿Qué pasó en Textil del Valle? Y probablemente, si usted ha visitado la fábrica, ha visto un letrero que dice: somos la empresa textil y confecciones más sostenible del planeta. Sí, Es una pretensión bastante grande, ¿no? O claro. sea, ¿por qué dijimos eso? ¿Por qué cambiamos esto? Yo vengo de una generación en la cual nació, digamos, el marketing de las marcas. Cuando yo era muy joven, decía, yo no me voy a poner una corbata o unas medias que tengan el logo de la marca, de ninguna manera, Claro. ¿no? Y eso se desarrolló y la gente hoy día o después está muy orgullosa, mientras más grande era el cocodrilo o el caballito o la letra, más precio pagaban por producto. Hoy día la gente va con las carteras Louis Vuitton por todos sitios, luciéndolas, pero hace unos años nos dimos cuenta que nuestro público, que son jóvenes, tenían otro tipo de motivaciones y otro tipo de apreciaciones. Querían saber, son mucho más éticos, son mucho más responsables de la sostenibilidad, del cambio climático, etcétera. Y la gente joven quiere saber dónde está hecho, cómo está hecho. No le gusta ponerse un polo que está hecho, por ejemplo, en una fábrica donde se tratan mal a los niños, o de trabajo infantil, o a las mujeres, o de discriminación, etcétera. Quieren saber que esté hecho con productos orgánicos, que no contaminen el ambiente. Entonces, al darnos cuenta de eso, no yo, sino la gerencia, yo tengo que reconocer que fue Claro. Juan José Córdoba que nos dijo: oye, el nuevo cliente quiere saber dónde, cómo está hecha la prenda. Entonces, la sostenibilidad va a poder ser para nosotros un punto de diferenciación. Y es así que comenzamos a ver, oye, porque al final las prendas que hacemos nosotros tienen un logo, dice Made in Perú, pero no dice dónde está hecho. La gente no sabe que está hecho en Textil del Valle. ¿Por qué? Porque las marcas son las que lo Claro, venden. Pero poco a poco, ¿no?, fuimos viendo que había marcas que sí apreciaban el tema de sostenibilidad. Entonces, hemos cambiado, hemos hecho unos enormes esfuerzos, tenemos energía solar en la planta, reciclamos todo el agua que podemos, usamos colorantes orgánicos, usamos algodón orgánico, poliéster reciclado, etcétera. Y vendemos eso, ¿no? Vendemos el hecho de que somos una fábrica que respeta los derechos de los trabajadores, que respeta el ambiente, que respeta, digamos, el género. Y eso nos ha llevado a tener otros clientes. O sea, hemos cambiado clientes como, por ejemplo, Patagonia,
como Lululemon. Y hay muchos clientes que están interesados en vender productos. Se han dado cuenta, de repente, Han visto valor, después ¿no? que nosotros, de que la sostenibilidad, que el hecho de vender un producto que respeta digamos, los criterios y las expectativas de los jóvenes, es un producto que se vende bien. O sea, fue una apuesta grande, bien audaz, pero creo que nos ha dado resultado. Y vamos a seguir en ello, ¿no? Vamos a seguir en ello. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de poner una planta de poliéster que se va a alimentar con las botellas que vamos a recoger en todo el departamento de Ica, que vamos a usar chincha, recoger las Ah, botellas, sí. hacer de las botellas chips, y con esos chips de las botellas recogidas, hacer un poliéster reciclado. Entonces tú cuentas una historia, y el cliente se compra la historia que le estás contando siempre y cuando sea cierta, obviamente, ¿no? Sea coherente, ¿no? Y ahí también vi este caso que me gustó bastante, en donde cuando tú eres, bueno, tienes tu fábrica, al final tienes proveedores, ¿no? Ujú. Y en este caso trabajaron un proyecto de algodón en San Martín, Sí, que es muy bonito porque al final demuestra cómo la empresa se convierte en un catalizador del desarrollo en las regiones en donde tiene impacto, ¿no? En este caso, los productores vendían el algodón a un precio justo, sí, con capacitación que les daban, y toda una cadena, y al final la empresa recibía calidad, y esa calidad se traduce a que el cliente que te lleva también tiene calidad, ¿no? Entonces, ¿nos exactamente. puede contar un poco sobre eso? Sí, en realidad es un proyecto en el cual nos sumamos. Son 5.000 productores en Juanjuy. Ok, sí. Gente que produce un algodón orgánico, un algodón nativo, ¿no? Y que está muy cerca de la zona cocalera, además. Claro. Entonces, en lugar de que estén tentados a plantar coca, entramos ahí, no solo nosotros, sino con una ONG también, y nosotros compramos el hilado, o sea, estamos una cadena. Están los productores, 5.000 cooperativistas, está un acopiador, está una fábrica de hilos, y estamos nosotros que compramos el hilo para hacer las prendas. En los años 80, 90, esta zona era una zona roja. Quiere decir zona roja que había narcotráfico y terrorismo. Lo que prevalecía en los mayores campos aquí eran de coca. Y hay que darles otras posibilidades, otras alternativas a los agricultores. Años atrás el algodón aquí se ha cosechado y en abundancia. La gente se dedicaba al algodón también y vendíamos a los intermediarios y nos compraban a 50, 80 céntimos en Puerto Bermúdez. Ese era creo que un abuso grande, ¿no? Entonces cuando nosotros íbamos a los caseríos a conversar, a exponer nuestro proyecto, siempre nos decían, no, ustedes son estafadores. Pero no, el año que yo sembré el año pasado, eso no se hacía. El momento que nos dan las semillas, nos dan todo el apoyo. Mandan a ingenieros a capacitarnos, están pendientes de los sembríos que uno hace, pues. Sinceramente, para nosotros como agricultores es una alegría y nos da ganas de sembrar de repente más. Es importantísimo que el Textil del Valle esté en este proyecto porque nos da la tranquilidad de vida que nosotros podamos trabajar conjuntamente con el agricultor y sacar un producto de calidad, sin pensar a quién vamos a vender este producto, ¿no? Eso también mueve economía, mueve el mercado. Y ahorita, como ven que el algodón es rentable, ya están dejando la coca por el algodón también. Una hectárea de algodón es una hectárea menos de coca. Entonces, en toda esta cadena, somos varios, que creo que le damos mucho valor, ¿no? Este algodón orgánico es producto de 5.000 familias, Claro. ¿no? Entonces, que tienen garantizado, ¿no?, un precio justo. Entonces, nosotros y eso lo hacemos también, porque está muy metido Lacoste, está muy metido Patagonia con nosotros, ¿no?, apoyando para garantizar justamente la compra de toda la producción y a un precio justo para los campesinos, para Y los cooperativistas. es muy bonito porque
Cuando uno es agricultor, sobre todo, esto es fuente de económica para la familia, estás también dándole un futuro. Así es. Muchos de ellos invierten en educación en sus hijos y siempre ese sueño es salir adelante, ¿no? Así que felicitaciones por todo eso. Y lo que te voy a consultar ahí es tu visión empresarial. Está muy traducida y se nota ahora, por ejemplo, tanto Textil del Valle como Don Ricardo son empresas B. Sí. Y va mucho esa filosofía de que las empresas son agentes transformadores en una sociedad, ¿no? ¿Esa visión lo has tenido siempre o has ido cambiando en el proceso de tu experiencia cuando uno ya madura y tiene otra visión? Bueno, cuando yo entré al sector privado, digamos, como empresario, cuando yo invertí en hacer empresa, siempre consideré que para crecer, para que una empresa sea sólida, empresa familiar me refiero, ¿no? Las empresas familiares tienen que ser de patrimonio familiar, pero de manejo corporativo. Yo creo que el capital más importante, que el factor más importante de una empresa es su gente, es talento. O sea, uno tiene que formar talento. Esa época había un dicho, ¿no? El cholo barato. Eso ya no existe, no puede existir, además es discriminatorio. Yo creo que el pagar, el remunerar adecuadamente a la gente por su productividad es una obligación del empresario. Uno tiene que estar obligado a buscar herramientas y mecanismos que compensen adecuadamente el esfuerzo y la productividad del trabajador. Si uno no tiene los mecanismos para hacerlo y se basa sobre el paternalismo o la patería, está mal. Entonces las empresas tienen que remunerar adecuadamente a su gente, tienen que promover el talento, tienen que hacer que la meritocracia sea el camino del éxito de su gente. Yo creo que esa es la base fundamental. Si uno entiende y logra atraer talento, mantener talento, remunerar adecuadamente el talento, la empresa va a ser exitosa. Y obviamente también hay otra cosa. No tiene que hacer empresa no contra el otro, sino con el otro. Hay que buscar también que las otras empresas del sector crezcan igual que uno. O sea, uno no puede ser egoísta de que yo crezco y el otro, a expensas del otro. Yo tengo que ser con el otro, con el proveedor, por ejemplo, el proveedor de materias primas, el proveedor de productos intermedios, con mis clientes, ¿no? Entonces la empresa no está aislada, la empresa tiene que irradiar beneficios para todos los demás. Y ese es el tema y el reconocimiento de los demás, o sea, desde los trabajadores, el vecindario, la sociedad, los proveedores. Si todos crecemos, o sea, si nosotros, digamos, compartimos los beneficios que no son necesariamente monetarios, pero con los beneficios de, por ejemplo, prácticas que han sido exitosas en la empresa. No las extrapola, pueden ser prácticas exitosas para mis proveedores también, ¿no? Entonces yo creo que el egoísmo es un error, porque justamente en el mundo, por lo menos en el cual yo estoy, que es el mundo del comercio exterior, el mercado es infinito. Compites con otros países. O sea, Entonces, tenemos que, no hay problema, uno puede producir siempre y cuando lo que produzcas sea competitivo en precio, competitivo en calidad y hoy en día competitivo en sostenibilidad. a esa nueva arista, ¿no? Y solo esta pregunta antes de pasar a un tema más país, que también nos encanta en Gurú, que esta visión empresarial se traduce en qué podemos hacer para mejorar nuestro país. Tienes más de 50 años de experiencia, ¿no? Y ya pues puedes escribir un libro fácilmente sobre tu experiencia o sobre también, yo lo llamo que es un diccionario andante, ¿no? Uno tiene mucho capital, mucho know-how intelectual. Eh, ¿Cuáles cosas dirías, si tuvieras que darnos tipo unas 5 cositas para emprendedores, que tú dirías, estas son las fijas que tú sí o sí tienes que hacer? Por ejemplo, cuando uno toma decisiones,
o a veces los dilemas morales en tomar atajos, porque siempre estás tentado, ¿no? Al camino incorrecto, que cuando uno emprende de repente y quiere crecer rápido lo puede tomar, y luego cuando ve que la cosa no va, ya es tarde para tomar reacción, ¿no? ¿Qué nos dirías sobre todo eso? Yo no sé si puedo dar consejos, ¿no? Porque sería muy arrogante decir qué es lo que hay que hacer, pero yo creo que si uno, digamos, le pone mucho esfuerzo, ¿no? Primero hay que ver que eso del atajo, el atajo no es bueno. O sea, pero por otro lado, desafortunadamente vivimos en un país en el cual la formalidad es muy costosa. Sí. Entonces, el pequeño empresario que comienza se va a encontrar con una cantidad de trabas tremendas. Pasar del éxito, digamos, de la informalidad o de la manera inicial de hacer un negocio a la formalidad es muy costoso en este país. Ahora, todo el mundo quiere copiar a los grandes gurús como Bezos o como Bill Gates, etcétera. Claro. Ellos comenzaron su negocio en el garaje de su casa, yo puedo hacer lo mismo. Claro, pero el Perú no es Estados Unidos. Comienzo en mi casa, ¿no? En el garaje de mi casa, todo va bien y después viene Indes y después viene Suná, después viene el esto y el otro. Entonces, en el Perú es muy difícil dar un consejo porque, ¿cómo le digo que no se pase el semáforo? Si el semáforo está malogrado, ¿no? Claro. Es difícil, la pregunta no la puedo responder porque yo tengo sentimientos encontrados. Mientras no haya un cambio radical en la estructura del Estado peruano y se permite el éxito de la gente sin sanciones, se formalice y se haga una gran diferencia, porque existe una enorme diferencia entre la informalidad y la ilegalidad. Y hoy día, desgraciadamente, en nuestro país, la ilegalidad le está ganando a la informalidad. Entonces tenemos tres sectores: el sector formal grande, el sector emergente, digamos, cuasi informal, y un sector dañino, absolutamente dañino, el sector ilegal. Y hoy día mi lectura es que el Estado peruano está privilegiando al sector ilegal. Lo está privilegiando sobre el esfuerzo que tendría que hacer de privilegiar la formalidad del sector informal. Y al Mientras final no eso es haya un un cambio incentivo, ¿no? radical en la actitud tanto del Ejecutivo, del Legislativo, como del Poder Judicial, y se permita el crecimiento armónico de alguien que es pequeño hacia la formalidad relativa, pausada por partes, yo no veo que en el Perú podamos por el momento, pero sí veo, porque tenemos elecciones el 26, estamos en el 24. Yo creo que nos toca analizar en profundidad este deterioro tan fuerte que hemos sufrido en los últimos años de la formalidad, de la informalidad y de la ilegalidad. Muy profunda, aunque tú creas que no da consejos, muy profunda tu reflexión, porque al final me ponías a pensar, ¿no? Claro, en Estados Unidos tienen las historias del éxito, ¿no? Y lo llaman el sueño americano, ¿no? Que Sí, todos, pero las condiciones están dadas para eso, ¿no? Es como que acá está la pista para que tú logres tu sueño, ¿no? Y si estás en Perú, no, pues, ¿no? O sea, es muy difícil y como lo que tú decías, lo que usted decía, perdón, eh, cuando cada vez la ilegalidad tiene más fuerza, al final también tiene más incentivos para que las personas vayan a ese lado, ¿no? Y no entiendan que la formalidad es el camino. Yo estaba hace poco, bueno, el año pasado en Abancay y una heladería me decía, me he formalizado acá, pero cada mes viene SUNAT, viene SUNAFIL, viene la municipalidad y ya estoy a punto de cerrar porque estoy ahorcado. Y yo soy una heladería que da empleo a 5 personas, por ejemplo, ¿no? Esa es la y en situación. el sector más grande también, o sea, las empresas mientras más formales,
viene pues Indes y dice, no sé, que el extinguidor está 5 centímetros atrás o delante donde debe estar, ¿no? Claro. Y tenemos a un sector ilegal, campante, financiando campañas electorales. No se puede, la empresa privada no puede financiar una campaña electoral, la empresa ilegal sí, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, nos toca, estamos en el 24, hay que despertar, nos toca. Y ahí viene, A los jóvenes, a mí no, sí, a los jóvenes a les todos. toca en este momento ver, y analizar y cambiar y hacer que los representantes sean gente decente. Claro. El, Leí hace poco un libro donde decía la crisis, se titulaba La crisis del capitalismo en el mundo, ¿no? O te decía la crisis del libre mercado en el mundo, y hay todo un debate global en torno al futuro del capitalismo, de las democracias, eh, que al final pues, es un mundo que cada vez está más inestable también, pero yo soy un convencido de que la libertad de inversión, la libertad de empresa es una vía del desarrollo, ¿no? Es inequívoco eso. Y al final, ¿quién defiende eso, no? Yo siento que en los últimos años se ha abierto un crecimiento económico, eh, pero no hay un crecimiento social de repente y mucho se acusa al sector privado, ¿no? El sector privado es el culpable de todo eso, cuando al final no se está cumpliendo el rol, por ejemplo, el Estado y todo lo demás. ¿A qué es lo que voy? Que, ¿quién tiene ese deber de defender eso? Defender la inversión privada, el emprendimiento y todo lo demás, muchas veces va al lado de los gremios, ¿no? Y en tu caso, a ti te tocó, perdón, a usted le tocó, me disculpe, Nada, cuando era presidente con FIEP, defender la inversión privada. Pero esa defensa de la inversión privada le ha llevado a todo un problema muy fuerte en los últimos años y no sé si nos gustaría contar un poco de cómo tiene ese efecto, ¿no? Cuando dice yo defiendo los principios que guían un país, porque la inversión privada la genera riqueza, el desarrollo, desde el pequeño hasta el grande, pero está en problemas por defender eso. ¿Cómo es? a ver, cuando yo miro en retrospectiva lo que me sucedió a mí en el año, digamos, en el año 2018, que se me acusa, y lo que hice en el año 2011, o sea, a mí se me acusó, o se me acusa hasta hoy día, estoy enjuiciado en realidad, por haber supuestamente financiado o convocado a los empresarios a que aporten y yo luego financiar una campaña de la candidata Fujimori contra Ollanta Humala. Es decir, ¿y qué sucedió? Cuando nos acusan, Confiep hace todo lo posible por demostrar que que los gastos que se hicieron eran limpios, legales, que el dinero era limpio. Creo que nos equivocamos. Creo que yo también me equivoqué. Creo que en ese momento lo que hemos debido decir no es que el dinero era limpio, que el dinero no fue para Keiko Fujimori. Debimos salir a decir, y yo lo diría hoy, que lo que hicimos fue defender el modelo capitalista que nos había traído progreso. No esconderse. Señor, yo defiendo un capitalismo consciente, un capitalismo que trae progreso, porque este es el modelo que trae progreso. Entonces, defenderlo a ultranza. Y creo que es lo que nos toca hoy día. Hoy día, lo hago un llamado a los jóvenes empresarios, porque hay una nueva generación de empresarios también. Hay que reconocer que probablemente las prácticas empresariales del siglo pasado, de principios de este siglo, no eran las prácticas más éticas, vamos a ponerlo así, porque el mundo era así, el mundo ha cambiado, ojo, no solamente en el Perú, el mundo entero. Las prácticas empresariales han cambiado en el mundo entero. Y en el Perú también, y hay una nueva generación de empresarios que tiene que salir a decir con todo el orgullo del mundo, lo que yo estoy haciendo es lo que se tiene que hacer para traer progreso. No hay otro modelo, pero claro, tiene que ser un capitalismo consciente, un capitalismo que respete los derechos humanos, un capitalismo que pague sus impuestos, ¿no? Un capitalismo que no solamente pague sus impuestos, sino un capitalismo que sea sostenible, que sea como lo hacemos en Empresas B. Si eso es lo que estás haciendo, tienes que defenderlo. Ahora, ¿cómo defenderlo?
Yo veo que los jóvenes empresarios, que ya no se llaman gerentes, ahora son los CEOs. Los CEOs de las empresas multinacionales están muy bien, son limpios, son conscientes, pero están aislados de la política. Yo hago un llamado, yo creo que los jóvenes empresarios tienen que salir a decir que lo que hacen está bien, pero tienen que meterse en política. No puede ser posible que los empresarios sean una clase que mira un partido de fútbol donde nos están ganando por walkover, donde los jugadores de ese partido, que es el Perú, no los incluye a ellos o no se incluyen ellos en el partido. ¿Por qué dejar la política para los corruptos? Ahora bien, yo no creo que hayan derechas e izquierdas. Yo no creo que el mundo de hoy se divide entre la izquierda y la derecha. Hoy en día tenemos una izquierda corrupta y una derecha corrupta. Y tenemos una derecha limpia y una izquierda limpia. Hay que buscar gente decente. No me importa que su filosofía o su pensamiento sea conservador o sea revolucionario, con tal que sea decente. Tenemos que adecentar la política. Y para eso, para adecentar la política, los jóvenes empresarios tienen que meterse dentro de los partidos políticos. Dentro de los partidos políticos, reformar los partidos políticos, hacer que se elijan dentro de los partidos políticos representantes decentes al Parlamento. Que se elija un gobierno decente donde los ministros sean gente decente, no gente corrupta. Eso es lo que nos falta. Siempre hay ese miedo, ¿no? De que cada ¿Tiene vez está más miedo? grande, ¿no? Yo lo digo. Yo, que he pasado 6 años y medio de tortura, que estoy enjuiciado, les digo, no les va a pasar lo que me pasa a mí si ustedes en grupo salen a defender por lo alto lo que están haciendo. Cuando dejan a alguien como yo, como que el problema es de Ricardo Briceño y el problema no es de todos, puede suceder lo que está sucediendo. Pero en realidad, si todos los empresarios se juntan y salen a defender el modelo, no va a pasar eso. Al final se convierte usted en una fuente de inspiración y le felicito por eso, porque cuando uno puede decir es empresario exitoso, usted se puede retirar cuando quiera, pero siempre está ligado, digamos, a esa visión de construir un mejor país, ¿no? Y al final es un ejemplo para estas nuevas generaciones. Y nos ha pasado que pusimos un caso también en Gurú en donde teníamos un empresario que decía, pues, mi filosofía empresarial es dar oportunidades a que más personas, en este caso decía, no importa dónde haya estudiado, sino que yo le doy oportunidad en base, como usted dice, al mérito, en base al mérito. Y muchos comentarios decían, yo estoy en tu camino, igual que tú, o sea, yo estoy igual, yo estoy en esa misma ruta, y no estás solo, ¿no? Sos un grupo de esta nueva generación en general que con inversión genera desarrollo, pero hay que defenderlo, ¿no? Porque si no, otros toman esos espacios, ¿no? A mí me sucedía que cuando trabajaba con jóvenes, todos decían, todos los jóvenes en esta región son radicales. Y yo decía, un momentito, no son radicales, son personas que tienen sueños, que tienen objetivos, pero que de repente le llegó un discurso diferente, ¿no? Entonces, nada, ese es muy importante. Ya para ir terminando la entrevista, estimado Ricardo, acá hay un concepto en Gurú también que trabajamos en base a valores, que viene que ver no solo para la vida empresarial, sino si estás en tema político, si estás en cualquier parte de la vida, los valores te guían, ¿no? Claro. ¿Qué reflexión tiene usted sobre este punto de los valores? No, es fundamental, como te acabo de decir. Yo no creo en políticas de izquierda, radical, derecha. Yo creo en que tiene que haber gente decente, que justamente los políticos tienen que tener valores. Son valores, no importa si tus valores son conservadores o si tus valores son revolucionarios, siempre y cuando sea decente. Justamente, esa es la fase fundamental. Hoy día estamos gobernados por gente sin valores. Cierto. Ese es. O sea, aquí la gente, digamos, de derecha le echa la culpa a los caviares. Se han equivocado. No se trata de ser caviar. Son los radicales de cualquiera de los extremos los que nos van a hundir. Y están hundiendo el mundo. Tenemos nosotros en Europa una ultraderecha, tenemos en otro lado una ultraizquierda. Entonces, tenemos que buscar consensuar en el centro
las ideas que pueden hacer crecer este país, que pueden derrotar a esa minería ilegal, a esa economía ilegal que nos está gobernando. Entonces esa es la base fundamental. Y para eso se necesita el concurso de los jóvenes empresarios. Y esto no es nuevo para mí. Yo presidí CADE en el 2013. Hice un CADE diferente. Yo convoqué a 87 empresarios de menos de 50 años. Y lo que les pedí fue, ustedes van a ir a CADE no a pedirle al gobierno qué hacer, ustedes van a proponerle qué es lo que ustedes van a hacer. Yo creo que la iniciativa tiene que venir de nosotros. La iniciativa, si somos justamente la clase dirigente de este país, son los jóvenes, son la intelectualidad, los que están haciendo crecer este país. Bueno, tienen que ser ellos los que tienen que hacer que se desarrolle este país. Tienen que ser ellos, los jóvenes empresarios, los que tienen que hacer que este sea un país desarrollado. Tienen que hacer que este sea un país donde deben crecer sus hijos y no un país en el cual sus hijos no tienen espacio y los tienen que mandar a estudiar afuera. El futuro. Y solo para ir terminando, la importancia de la educación, estimado Ricardo, y sé que has trabajado mucho estos temas, pero a veces estamos tomados por una clase política que solo ve, aparte de que es antivalores, solo ve su beneficio personal o de su círculo. La educación es un proceso a largo plazo, mediano a largo plazo, y los países en el mundo que se han desarrollado no sé, pues en Asia, en Europa, Singapur, por ejemplo, es en base a la educación. ¿Qué reflexión tienes sobre este A mí punto? no me cabe la menor duda que la mejor inversión y la inversión urgente en este país es un cambio radical en la calidad de la educación. La educación tiene que ser la inversión más importante. Largo plazo, no sé, no me importa. El problema cuando uno no quiere abordar temas de largo plazo es que pospone. Si son temas de largo plazo, esto va a tomar 2 generaciones, depende de cuándo comienzas. Va a ser esta y la próxima, o si te demoras va a ser la siguiente y la subsiguiente. El tema no da para más. El Perú tiene la necesidad absoluta de priorizar educación como primer tema. Yo recuerdo en una PEC, creo que fue un representante de Chile, que dijo que habían 3 cosas en las cuales el Estado tenía que invertir: educación, educación y educación. Yo creo en eso. Yo creo que es la base fundamental. Pero educación con valores, ojo. No hablamos de instrucción solamente, hablamos de educación, Claro. no solo instrucción. Nada, muchas gracias, estimado Ricardo, por aceptar la entrevista Muchas gracias y a ti. compartir su experiencia. Es una cátedra y, como lo digo nuevamente, usted es un referente y le hago llegar el saludo y la admiración de muchos ejecutivos que son amigos míos o que siguen el podcast, por todo lo que le ha sucedido. Pues no está solo, y en medio de toda esa negatividad se convierte en un verdadero influencer de defender nuestros principios De todas maneras. y no quedarnos callados, y lo vamos a ver ahora en las próximas elecciones. Y más allá de eso es no activarse cuando las papas queman, ¿no? Yo siempre digo, siempre hay que estar predicando, pregonando en lo que creemos, ¿no? Para determinar una reflexión final que nos pueda dejar. El Perú es más grande que sus problemas. Muchas gracias por vernos. No olviden compartir el contenido. Siempre es un gusto llevarles cada semana contenido con alto valor. Así que nos vemos.